Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa. Muy buenas chicos y chicas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Charlas del Siglo XXI y sed bienvenidos a nuestro especial Elecciones Europeas, objetivo 9 de junio. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar nada más y nada menos que a Adrián Vázquez Lazara. Lo tenemos ya por aquí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí estamos, a punto de iniciar la campaña. Estamos, nada, a escasos días ya de iniciar la campaña, como bien dice, y en el día de hoy vamos a hacer un par de preguntillas sobre diversas cuestiones que a nosotros los jóvenes nos preocupan sobre las elecciones europeas y sobre diferentes aspectos que se han tratado a lo largo de esta legislatura, porque como bien sabréis algunos, Adrián ha sido europarlamentario desde 2019 hasta este mismo año, que militaba, bueno, era participante de Ciudadanos, en este caso formaba parte del grupo Renew Europa. Y para comenzar, Adrián, te tengo que preguntar la experiencia personal en el Parlamento Europeo durante la última legislatura. Cuéntanos un poco cómo ha sido vivir estos años dentro del Parlamento Europeo. Pues ha sido como un tío vivo, porque ha sido una legislatura, bueno, no solo para los europarlamentarios, mucho más para los ciudadanos. Hemos tenido el Brexit, que eso abrió un poco la caja de Pandora, el miedo, la inestabilidad dentro de la Unión, pero al final claramente los que están fuera están peor que los que estamos dentro. Fuera hace mucho frío de la Unión Europea. Luego tuvimos la pandemia, que fue tremendo. Además, yo no tengo para olvidar porque yo soy europarlamentario por el Brexit, entonces yo entré el 1 de febrero y el 8 de marzo es cuando todo sucede. Entonces yo realmente casi el primer año fui un parlamentario online. Además, yo según entré a presidir una comisión y nunca en la historia se habían hecho comisiones en diferido, y a los presidentes de comité sí nos dejaban ir al Parlamento, pero estábamos solos en la sala. Fue totalmente, fue muy raro. Y luego obviamente, y ya con tintes un poco más serios, la agresión de Rusia y el régimen de Putin a Ucrania, el estallido de Oriente Medio. La verdad es que ha sido una legislatura de crisis tras crisis, pero también es cierto que yo la parte positiva la veo en que, a pesar de las crisis y lo mal que se ha pasado, la respuesta ha sido común. Y eso lo que indica es que hay una concepción clara y común de que hay que ir todos de la mano y que juntos somos más fuertes. Total, ha sido desde luego una legislatura probablemente de las más movidas que se recuerdan, y habéis tenido que afrontar diferentes situaciones bastante complejas y, como bien dices, has dicho que eras presidente de la comisión, concretamente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, tenemos por aquí, para aquellos que no lo sepan, y bueno, totalmente, ha sido una legislatura dura. Pero ahora afrontamos una nueva campaña electoral, en este caso campaña electoral 2024, y ha habido aquí un pequeño cambio que es obligatorio comentar, porque si no la gente nos va a decir, bueno, ¿y por qué no le preguntáis esto? Bueno, tenemos que preguntártelo. Ha habido un cambio en tu caso, en tu persona, has pasado de formar parte del Grupo Ciudadanos a pasar ahora a formar parte del Partido Popular. Coméntanos, ¿qué ha pasado para provocar este cambio? Bueno, nosotros a ver, al final el cambio más que mío ha sido de los votantes. Los votantes nos llevaban pidiendo ya tiempo que, viendo lo que estaba haciendo Sánchez y el PSOE en el gobierno, que básicamente están reventando todos los diques institucionales habidos y por haber, que están polarizando completamente a la sociedad, que Sánchez parece que gobierna como en una serie de Netflix. Se le está poniendo cara de Frank Underwood. Y al final los votantes ese mensaje lo mandaban muy claro a Ciudadanos desde hace tiempo, como sabemos todos. Y esto fue sobre todo en las elecciones municipales de mayo del año pasado, pues Ciudadanos prácticamente desaparece. Y ahí tomamos la decisión, cuando se convocaban elecciones generales el 23 de julio, de no presentarnos, porque lo que nos demandaba nuestro votante o la gente que ocupaba nuestro espacio ideológico, que se estaba yendo todo al Partido Popular de Feijóo, porque es cierto que el Partido Popular de Núñez Feijóo es un partido popular muy transversal, muy centrado, es distinto, te diría, que al Partido Popular de Casado. Y nos demandaban que no podíamos competir, que teníamos que intentar hacer un frente común. Por eso se decidió no presentarnos al 23 de julio. Hemos trabajado mucho y muy bien desde la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo esta legislatura, pero además desde esa época, desde esa fecha, con la ley de amnistía, en septiembre del año pasado, toda nuestra actividad política ha sido en coordinación con el Partido Popular.
tanto en Bruselas como en Madrid. ¿Por qué? Porque pensábamos que había un objetivo común. Y ese objetivo común nos llevó a negociar una integración de Ciudadanos en el Partido Popular para hacer un frente común en Bruselas y en Cataluña ante Sánchez. Y yo abogué por eso dentro de mi partido, no solo abogué, sino que yo lo negocié. Cuando teníamos el acuerdo cerrado, pues hubo gente de Ciudadanos en Cataluña que lo boicotearon, que decían que eso no es lo que había que hacer y que Ciudadanos tenía que ir solo. Yo y otros tantos, porque no solo estoy yo, está Eva María Popcheva, Susana Solís y muchos otros compañeros que ahora estamos en el Partido Popular, pues nosotros pensamos que eso era una decisión incorrecta. Y efectivamente en Cataluña ya hemos aceptado las elecciones. Al final, los ciudadanos son los que eligen y son los más inteligentes. Y saben perfectamente lo que votan y lo que nos demandan. Yo solo vi, lo escuché y actué en consecuencia. Lo que sí hice, por supuesto, es terminar la legislatura en el Parlamento Europeo con Ciudadanos, que es porque me presentaba, y una vez que la legislatura se terminó, yo me salgo del partido y el Partido Popular pues me ofrece ir en sus listas para seguir dando la lucha contra Sánchez y defender el Estado de Derecho. Y me pareció que era coherente con todo lo que yo había hecho el último año. ¿Y cree que los votantes, sus antiguos votantes de Ciudadanos, lo comprenderán en estas elecciones? Es que los votantes ya se habían ido al Partido Popular. Es decir, es cierto que quedaba alguna gente que no y que no lo ha comprendido y de hecho pues están enfadados y así lo han expresado en las redes. Pero creo que son muy pocos porque tengo obviamente también el apoyo de miles de votantes que desde, sobre todo julio del año pasado, nos estaban pidiendo un frente común y de hecho nos han pedido encarecidamente el último año, viendo también la buena actuación que hemos hecho de manera coordinada en Bruselas, que estuviésemos en la lista popular para seguir defendiendo, porque era una lista que va a sacar un grandísimo resultado y que va a ser fundamental para intentar descarrilar las barbaridades de Sánchez desde Bruselas. Entonces, al final, yo he hecho lo que los votantes nos pedían de mi espacio ideológico. Y luego otro elemento. Yo soy liberal y no lo oculto y lo defiendo. Y así seré siempre. Yo no he cambiado mi discurso en absoluto y sigo defendiendo las mismas cosas. Y eso es lo que a mí me permite el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Estoy muy cómodo porque es un partido muy centrado, es un partido muy responsable y sobre todo está intentando hacer política de adultos, que es donde yo creo que me encajo mejor. Ahora nos centraremos en todas esas cuestiones que has realizado también a lo largo de tu anterior legislatura, en todas esas acciones que has llevado. Pero hablando de liberal, que me parecía muy interesante ese apunte que hace, porque ha habido diversas especulaciones al respecto de tu entrada y como también has dicho de Eva María Popcheva y demás, con respecto a si el Partido Popular os va a permitir, en el caso de que probablemente, como así apuntan las encuestas, os tengáis representación y tengáis ese puesto como eurodiputado, europarlamentario, si el Partido Popular os va a permitir, por ejemplo, continuar en el grupo de Renew Europa, aquellos como tú, Eva María y demás, o no, o os vais a integrar directamente en el Partido Popular Europeo. Bueno, es que ahora tampoco hay tanto interés. Antes, si hubiese gente con un poquito de altura de miras por parte de Ciudadanos en Cataluña, eso era una opción porque se negociaban dos partidos, ¿no? Para ir de manera conjunta a unas listas. Obviamente, Ciudadanos entrando en el Partido Popular, que era el partido que la gente votaba. Nadie estaba votando a Ciudadanos. Una vez que eso se rompe, no tiene mucho Claro. sentido ya. Porque ahora obviamente nosotros ya vamos en la lista del Partido Popular, no hay un acuerdo con un Claro. partido que ya ha desaparecido, o sea, Ciudadanos ha desaparecido, no existe. De hecho, sus valores, su ideología y su espacio político y sus votantes, y creo que la gente que hemos trabajado mucho y bien, ahora estamos en el Partido Popular. Entonces, esa transición yo ya no la veo con tanto sentido. Ahora lo que tenemos que tener es la mayor delegación de un partido político en el Parlamento. Partido Popular, si en las encuestas, si, perdón, en las elecciones va bien, como parece que va a ir, pero tenemos que trabajar mucho y tenemos que convencer a muchos españoles que hay que ir a votar, va a ser decisivo en el futuro de la construcción europea. Y va a ser decisivo también lo que te decía, en contrarrestar lo que hace Sánchez en España desde Bruselas, porque en España está conquistando todas las instituciones como si fueran su cortijo. Ya lo vimos ayer, ordenando a la presidenta del Congreso que hiciese callar a es que estamos en esa situación. Entonces, yo tengo muy claro dónde tengo que estar y tengo muy claro que hubiese o no, si hubiese no seguido en política, que era una opción que tenía sobre la mesa, también habría seguido luchando desde esa posición contra lo que veo en el gobierno español. O sea, es que no tengo ningún problema y tengo las ideas clarísimas de lo que he hecho y de lo que tengo que hacer. Bueno, ya adentrándonos sí en las elecciones europeas 2024, ¿cómo afrontamos esta campaña electoral?
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuáles son esas motivaciones? Lo estabas comentando, ¿no? El tema de contrarrestar, ¿no? Ese efecto Sánchez dentro del Parlamento Europeo. ¿Esa es tu motivación principal para presentarte en esta elección europea 2024? Absolutamente, es que lo he visto estos 5 años, aparte de esas tres grandes crisis que hemos comentado antes, hemos visto también la deriva liberal de dos países específicos, Polonia y Hungría. Polonia ahora ha cambiado el gobierno y parece que la cosa va mejor. Y no solo hemos visto eso, sino que hemos desarrollado herramientas para cuando un país hace una cosa como la que hizo Polonia, como la que hace Hungría y como la que está haciendo Pedro Sánchez, que básicamente es colonizar las instituciones, intentar eliminar la separación de poderes, conquistar el sistema judicial, amordazar a la oposición política, señalar a medios de comunicación, para que al menos desde la Unión Europea se les pueda meter presión cortándoles fondos, llevándoles al Tribunal de Luxemburgo. Y yo con Polonia he firmado muchas de esas inicios de procedimientos de infracción. Muchos, 6 de hecho, en esa legislatura. Entonces, yo sé que esa presión funciona, en Polonia funciona. Y se ha visto con el cambio de gobierno como ahora ya están intentando revertir todas esas barbaridades que hicieron contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Entonces, para mí esa es mi función, es a lo que me he dedicado en cuerpo y alma el último año. Bueno, la última legislatura, porque antes de hacerlo con España lo hacía con Polonia y con Hungría. Y es lo que pretendo hacer esta legislatura. Y yo creo que eso es el mensaje a los españoles. Es que hay que responder a Pedro Sánchez. No se puede ir de rositas con lo que está haciendo. Hay que ganar el 9 de junio, hay que salir a votar. Aunque sea unas elecciones que haya gente que diga, "Buah, Europa no importa", es que importa. Es que si no tenemos una delegación fuerte del Partido Popular en Bruselas, que podamos contrarrestar las mentiras de Sánchez y su banda y las barbaridades que está haciendo, tenemos un problema. La democracia no se horada de un día a otro. Son pequeñas puñaladas que se va dando al sistema poco a poco y van amortizando y amortizando y amortizando. Y en eso el señor Sánchez y el sanchismo es bueno. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de límite, ni brújula, ni ética, ni moral. Entonces, esa para mí es la gran batalla. Y aparte de la batalla contra el sanchismo, podríamos denominarlo de esa manera, ¿qué otras tres materias consideras que son las que debe abordar la Unión Europea con máxima urgencia? Tres materias, tres propuestas que, por ejemplo, el Partido Popular lleve como las bases fundamentales de esta campaña. Primero, defensa. Por desgracia, el mundo de hoy es muy distinto al de hace 4 años. Y además lo vemos, la aceptación popular de, por ejemplo, invertir en defensa, en capacidades, en ayudar a Ucrania, es absoluta. ¿Por qué? Porque es que estamos en una situación en la que hay incluso expertos que dicen que es un riesgo existencial la situación que sucede en Ucrania y la inestabilidad. Yo creo que nadie, gente joven de tu edad, de la mía y gente mayor, piensa que el mundo ahora es más estable que hace 4 años. De hecho, hay una sensación de inestabilidad, de a ver qué pasa. Ahora lo de Oriente Medio. Hay una sensación de desasosiego tremendo con la situación. Y por desgracia, todos queremos la paz, pero la paz a veces hay que defenderla. Y para defenderla necesitas capacidades militares. Entonces, una de las grandes propuestas es definir que haya un comisario de defensa con competencias, que haya una estrategia europea de industria de defensa, porque no puedes tener defensa si no tienes la capacidad de tener una industria armamentística, por desgracia, pero es lo que hay, y tener un comité de defensa con competencias en el Parlamento Europeo para que, por supuesto, tenga un control legislativo, un control de los representantes de la ciudadanía. Ese sería ¿Y el primer Ejército elemento. Común Europeo está a favor, en contra? El ejército común europeo es una idea muy bonita, pero muy difícil. Yo tengo experiencia, trabajé en la OTAN como investigador, pero lo que sí puede hacerse es lo que en inglés se dice pooling and sharing. Perdona que utilice el anglicismo, que básicamente es, eh, es desarrollar competencias específicas y compartirlas. Te pongo el ejemplo de Estonia. Estonia no tiene un ejército al uso, no tiene un ejército de marina, un ejército de aire, una infantería. Estonia lo que decidió es invertir todas sus capacidades y su porcentaje del PIB en capacidades de ciberseguridad. Entonces, Estonia es uno de los países más avanzados en defensa de ciberseguridad. Pero no tiene, por ejemplo, ejército del aire. Entonces, ¿quién cubre el aire, el espacio aéreo de Estonia? Que además está en frontera con Rusia. Lo hace la OTAN. Entonces, la OTAN, los países de la OTAN van turnándose y mandan aviones a cubrir el espacio aéreo de Estonia. Entonces, es una manera de, oye, si España e Italia, por ejemplo, tienen el mejor ejército de marina, pues que inviertan sobre todo en ejército de marina. Y Polonia o Austria, que no tiene mar, que se centre, por ejemplo, en tanques. Esto es un ejemplo. Hay que intentar coordinar ese tipo de cosas. Eso yo creo que lo veo más factible. Lo veo más factible. Muy bien. Y luego, otra medida, competitividad. Esta legislatura, yo creo que sobre todo la parte izquierda de la Cámara, liderada por el Partido Socialista, se han pasado en legislar sobre protección del medio ambiente. ¿Por qué no es protección del medio ambiente? Tú lo que no puedes hacer es desarrollar
políticas de medio ambiente sin tener en cuenta sectores que te puedes cargar, como por ejemplo los La agricultores, los agricultura, sí, ganaderos, sí. el campo español. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo creo que son totalmente complementarios el crecimiento económico con la defensa del medio ambiente. O sea, no se puede hacer una política industrial pensando que no son y empresarial pensando que no es la base de nuestro estado de bienestar. Tú necesitas una industria, una economía, unas empresas fuertes y competitivas para mantener nuestro estado de bienestar, pero tampoco es serio hacer una política industrial sin tener en cuenta o negando que hay un cambio climático y que tenemos que proteger el medio ambiente. Yo creo que eso puede ir de la mano. Y eso pasa por crecimiento económico y pasa por innovación. Siempre pongo el ejemplo. ¿Qué han salvado más árboles? ¿La gente que se encadenaba a los árboles o el pendrive? O sea, al final, la innovación, el desarrollo económico, el crecimiento puede ir de la mano con el medio ambiente. Aquí me preocupa mucho la elección del Partido Socialista del sanchismo, porque mandar a Teresa Rivera, que más que la ministra de Transición Ecológica es la ministra de Intransigencia Ecológica, porque es una sectaria y hace sus políticas en base a secta, y mandarla también a proteger el campo español a Bruselas es como mandar o como poner al lobo a proteger las ovejas. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Entonces, aquí es muy importante porque hay mucha gente. Yo ahora mismo estoy en medio del rural gallego. Yo soy de Lalín y entonces en mi casa todos son granjas alrededor, explotaciones ganaderas. De todos mis vecinos, más del 70% ha tenido que cerrar sus explotaciones ganaderas en los últimos 10 años. ¿Y cómo se No tiene un medio protege? de vida. ¿Y cómo se protege? De hecho, ayer hubo el cara a cara de las elecciones europeas entre Teresa Rivera y Dolores Montserrat. Y Dolores Montserrat pudimos ver que hacía mucho énfasis en esto de proteger la PAC e intentar pues incrementar competencia, incrementar las ayudas posibles a los ganaderos y agricultores. ¿Cómo se consigue realmente esa ayuda a Porque agricultores y la nueva ganaderos? PAC, porque la nueva PAC no o sea, lo que se ha hecho es pasarse en las exigencias de burocracia. O sea, ¿alguien me puede decir que un ganadero que vive de la calidad de sus vacas o de sus ovejas o de sus corderos, va a maltratar al animal? Pues hay ejemplos mínimos que suceden, pero es un porcentaje mínimo, porque es que viven de esos animales. Y luego el medio ambiente. Si tú no tienes a los agricultores, a los que controlan el campo, a los que desbrozan, a los que cultivan, primero, incremento brutal de descontrol en las zonas naturales de nuestro país, incremento de incendios, incremento de la cesta de la compra. Si tú pones complicaciones para poder tener más campos que sean viables y que puedan producir alimentos, al final vamos a tener que importarlos. Que esto es así. Además, si se lo importas, te estás pagando el gasóleo que gasta un barco de traerte, por ejemplo, fruta de Ecuador hasta la Unión Europea. Por poner un ejemplo muy gráfico. Sí, sí. Si nosotros no tenemos la capacidad de producir nuestra propia alimentación y somos fuertes en esto, al final, la cesta de la compra, pues, ¿qué está pasando ahora? Un 30% más cara que hace 5 años. 30% más caro. Entonces, yo creo que efectivamente hay que defender y hay que hacer políticas para revertir el cambio climático, pero hay que hacerlo sin olvidar dos pilares fundamentales, que es el pilar económico. Yo no creo en el decrecimiento, ni creo en el empobrecimiento, y el pilar social. Sin tejido económico, sin industria, sin negocios, sin explotaciones agrícolas y ganaderas, nuestro estado de bienestar no va a mejorar, va a empeorar. Y por desgracia hemos visto que ha habido un liderazgo muy sectario y muy binario sobre esto esta legislatura. Y en eso hemos votado en contra. Hemos votado en contra de la granja a la mesa, de la ley de restauración de la naturaleza, porque eran leyes sectarias. El último tema de estas tres temáticas que te he propuesto, lo voy a intentar sacar yo, que en este caso me gustaría hablar, que es un tema que nos preocupa a los jóvenes, y en este caso es el futuro digital de la Unión Europea, ya que hemos tocado defensa y hemos tocado el tema de la reindustrialización verde, un poco también el tema agrario, pues me gustaría hablar un poquito del futuro digital de la Unión Europea. Sé que ha formado parte de ese nuevo reglamento de inteligencia artificial, ¿no?, que se ha desarrollado dentro del propio Parlamento, y me gustaría pues preguntarte, ¿no?, ¿cómo crees que esto puede afectar a los futuros años que se vienen en esta nueva legislatura y qué medidas va a implementar el Partido Popular al respecto para promover, no sé, por ejemplo, un ejemplo que sacábamos aquí en Charlas del Siglo XXI era impulsar algún programa de educación o becas para impulsar a esos jóvenes a estudiar carreras relacionadas con la inteligencia artificial? ¿Se tiene algún planteamiento al respecto? ¿No? Esa es buenísima pregunta. Al final, el impulso en términos educativos, las competencias son nacionales, como sabes,
Pero es cierto que en esto sí que yo creo que hay que sacar pecho y se ha hecho un trabajo excelente esta legislatura, que por primera vez se han puesto las bases, primero, de regular estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que asusta, pero que yo creo que bien gestionada va a ser un grandísimo avance para todos. Y también poner un coto muy claro al uso de los datos personales. Los jóvenes cuando entran en Instagram, en TikTok, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, también entro, y luego tú vuelcas un montón de datos. Esa información tiene que ser tuya, es privada. Y si tú la quieres hacer pública o darla a cambio de algo, información o acceder a ciertas, tú tienes que ser consciente de eso. Y luego el otro elemento que hemos hecho también con la directiva de protección de datos, que los datos que también necesitan un sitio físico donde que sean en territorio europeo y que estén sujetos a leyes europeas. Porque una de las cosas que tiene la Unión Europea es la defensa por delante de todos los derechos de los ciudadanos, cosa que en China es todo lo contrario y en Estados Unidos se basa en monetizar y hacer dinero de todos estos datos. Entonces yo creo que ahí hemos puesto una perspectiva humana, centrada en el ciudadano para la gestión de estas tecnologías. Pero también tenemos que competir. Tenemos muy poco, como se dice, unicornios, es decir, startups que hayan conseguido ser unas grandes empresas digitales. Tenemos, creo que son 2 entre las primeras 50 del mundo. Eso es un problema. Y ahí tiene que haber ayudas y tiene que haber una colaboración público-privada. Y la Unión Europea sí tiene una estrategia para desarrollar justamente este tipo de empresas. Porque en el término de investigación, lo que decías ahora, fíjate que en desarrollo y en investigación sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial, la Unión Europea y sus universidades sí son punteras. Pero luego esos cerebros, esas mentes son contratadas, pues la mayoría se van a Palo Alto y se van a otros países a luego desarrollar algo más tangible con lo que han aprendido con el desarrollo en la Unión Europea. Entonces, sí va en esa dirección. En términos de investigación ya somos una potencia, pero ahora tenemos también que saber convertirlo en empresa, en tejido económico, en puestos de trabajo y sobre todo en innovación. Esto va un poco en línea con lo que te decía antes de la competitividad y la manera de conjugar los 3 pilares claves, ¿no? Que son el desarrollo económico, empresas, industrias, que esto nos permite tener nuestro estado de bienestar. Eso se enlaza con el pilar social y nuestro modo de vida, que tanto nos gusta y es el mejor del mundo, y luego también hacerlo con sostenibilidad y con sentido común de que tenemos que ser mucho más celosos a la hora de proteger nuestro planeta. A mí me parece que estos 3 puntos se han abordado de manera correcta, se han abordado bastantes cosas y para ir finalizando en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a hacer 3 cuestiones. La primera de ellas, le hemos pedido a todos los partidos políticos, ¿vale? A los candidatos a los que hemos podido entrevistar, que nos hiciesen, que dijesen un compromiso, que se comprometen a corto plazo, ¿no? Cuando entren en la legislatura, un compromiso de, por ejemplo, a mitad de legislatura, 2027. Algo que Adrián Vázquez se comprometa y diga, quiero alcanzar esto como europarlamentario o queremos llegar a este punto. Si la deriva al ataque al Estado de Derecho por parte de Sánchez continúa, aprueba y apoya esta ley de amnistía, perdona a fugados de la justicia por 7 votos, revienta la separación de poderes y ataca al judicial, mi compromiso es que la Unión Europea actuará, iniciará un procedimiento de infracción y pondremos toda la presión necesaria al gobierno de Sánchez para que pare. Bueno, Adrián, pues te voy a pedir que ya para finalizar esta entrevista aquí, que nos digas el por qué los jóvenes, las personas que nos están viendo en el día de hoy, el día 9 de junio, se tuviesen que decantar, se tengan que decantar por votar al Partido Popular en estas elecciones. Porque no son unas elecciones más. Hay que responder a todo lo que estamos viviendo en España. Yo creo que la gente está hastiada, quiere una política responsable, quiere una política de propuestas, de soluciones y no una constante serie de Netflix en el que Pedro Sánchez cada vez hace más spin-offs y tacticismo y golpes de efecto. Yo creo que la gente está cansada y yo creo que el 9 de junio es el momento para dar esa respuesta. Y la clave para eso es ir a votar. La gente piensa que Europa está lejos, pero no, está muy cerca. Europa ya influye en nuestras vidas todos los días, en cualquier municipio, en cualquier sitio de España, y tenemos que ir a votar. Y también responder a Pedro Sánchez de que terminemos ya con esta política efectista y empecemos a hacer una política para adultos. Pues ya sabéis, chicos y chicas, desde aquí, desde Charlos del siglo XXI, nosotros también animamos a que todos vosotros y vosotras votéis al partido que votéis independientemente el 9 de junio, asistáis y depositéis vuestro voto en las urnas.